Entonces, ¿cuál es una de las características principales de este tipo de destornilladores? Que la punta, ¿sí? La punta en su extremo de cada lado, o puede ser destornilladores que solamente sean de un extremo y del otro lado obviamente la parte del mango, ¿no? Donde nosotros obviamente manipulamos. Pero una de las características principales, sin no olvidarse, es que tienen 6 puntas normalmente, ¿sí? Normalmente tienen 6 puntas y vienen de diferentes medidas, del pequeño hasta uno de los más grandes en cuanto al modelo de las 6 puntas, ¿sí? Muy bien. Entonces, este tipo de destornilladores pues sirven para esos tipos de tornillos que tienen este tipo de cabeza especial, y nosotros los hemos, como quien dice, visto en algunos casos, por ejemplo como este tipo de tornillo, que normalmente con una estrella no lo podríamos retirar, ¿sí? ¿Debido a qué cosa? A la forma que tiene el tornillo en su cabeza, que no podría ingresar un destornillador de la familia de los Phillips, sino que entra un destornillador de la familia de los Torx, ¿sí? Y solamente es de buscar la medida para saber cuál es el que mejor encaja, para así poder nosotros trabajar y poderlo retirar. Para saber eso necesitamos obviamente saber qué medida es. Normalmente en los equipos pequeños como disco duro, otro tipo de dispositivos, utilizan el más genérico de todos, que es la medida T9, ¿sí? ¿Por qué T? Porque esta es la abreviatura de la palabra Torx, del nombre de la familia de este tipo de destornilladores, Torx, ¿sí? Entonces, para este tipo de tornillo se utiliza una medida de T9, que es este tamaño, ¿sí? Y como ustedes podrán ver, al momento de calzarlo, entra justo en el tornillo y puedo hacer obviamente el trabajo de poderlo girar, o sea, retirarlo, o a la vez también poder colocarlo. Muy bien. Y viene de diferentes medidas, sin duda alguna, ¿sí? Pero el más común, el tamaño más relacionado, siempre va a ser con el T9, ¿sí? El de aquí. Como yo sé que es un T9, si usted, bueno, quizás no se note en el video, pero aquí en mi destornillador, en la parte obviamente de la parte metálica, ¿sí? Viene grabado la medida del destornillador, ¿sí? Viene grabado. Yo sé que quizás no se note allí en la cámara, pero una de las características que tiene es que viene grabado el tamaño de la medida para el tornillo. En el caso del pulpo, ¿sí? Se lo conoce como pulpo, ¿por qué? Porque tiene como que muchos bracitos, ¿no? Se le llama comúnmente pulpo, pero también es de la familia de los Torx. Es más, todos estos destornilladores, la gran mayoría son de la familia de los Torx, ¿sí? Muy bien. Y lo mismo, ¿sí? Nosotros nada más tenemos que buscar el tamaño correcto para poder quitar un destornillador, sino que este de aquí, igual que el otro, es adaptable con este, que es la única diferencia que tiene, que es más corto nada más, pero ahí está, ¿sí? Ahí está. En algunos casos esto viene con una punta imanada para que ayude a sostener y no se caiga el tornillo con mucha facilidad, y podemos utilizarlo para poder quitar los componentes. Muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí obviamente este tipo de destornilladores que sirve para este tipo de trabajo, para tornillos de manera obviamente especial, por decirlo así. Ok, muy bien. ¿Cuál va a ser lo primero? Ya hemos hablado en la clase anterior, también en el video vimos acerca de esto de aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es, ¿cómo se llama? Comenzar a ver lo de la teoría. Y ya les voy a poner en el Classroom el tema para que sepan de qué se trata la investigación. Denme un ratito, chicos. ¿Qué me dicen? El hijo de Ávila, mi hermano, mi perro. Él,
te expresa y se la hora, que malo te paga. Que malo te paga. Ya, Muy bien. Listo, chicos. Estamos de vuelta. Ya. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahorita? Pues vamos a primero a ponerle el tema de investigación, porque nosotros ahorita no hemos, como quien dice, tenido por el momento temas de investigación, hemos tenido los temas anteriores y en este caso vamos a dejar un trabajito en clase, ¿sí?, que se va a tratar acerca de eso. Destornilladores Torx, ese es el tema de investigación. Investigar y pasar, siempre pongo esto en el cuaderno, mucho ojo. Investigar y pasar en el cuaderno, ¿sí? Y pasar en el cuaderno, ojo con eso. El tema de los destornilladores tipo Torx, ¿sí? Tipo Torx. Muy bien, chicos, sabemos que nosotros, creo que si no me equivoco, tenemos soporte muy pocas veces a la semana. En realidad tenemos solamente los días miércoles, entonces como es el único día, tenemos que darle, como que dice, bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente vemos esta hora, ¿sí? Muy bien, entonces para el próximo miércoles, que sería 11, lo vamos a dejar la tarea y la vamos a dejar como hora máxima de presentación a las 9 de la mañana, que esa es la hora que empieza nuestra hora de soporte técnico, ¿sí? Vamos a sacar el tema de destornilladores tipo Torx. Ahí está. Muy bien. Ahí les queda, chicos, como quien dice, hecha la tarea, ¿sí? Ahora sí, nos vamos entonces a nuestra diapositiva nuevamente. Ahí estamos, ¿sí? Y nos vamos a la siguiente diapositiva. Y el tema nuevo del día de hoy se trata acerca de los cables internos de nuestro ordenador, ¿sí? Los cables internos de nuestro ordenador. Pero ¿qué tipo de cables son? ¿Sí? Son los tipos de cable de datos. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso, con lo que les estoy diciendo en este momento. Entonces, el tipo de cables que vamos a ver nosotros hoy día son los tipos de cables de datos. Y tenemos tres, ¿sí? El uno, obviamente, dos en realidad ya son, como quien dice, obsoletos, ¿no? Ya son muy viejos, ¿sí? Y uno, obviamente, es actual, que todavía se lo utiliza, hasta que por lo menos salga alguna otra tecnología que lo reemplace. Bien, y vamos a ver el primer cable, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en la pantalla compartida, es el cable de datos FDD, ¿sí? Conocido también como Floppy Disk Drive. Este cable se lo utilizó muchísimo cuando existía, ¿sí?, la tecnología de la disquetera, o sea, una lectora de disquetes, ¿sí? Ese tipo de cable, que es el de aquí, donde estoy yo en un momento seleccionándolo, es el tipo de cable que nosotros utilizábamos para conectar internamente el bloque de la disquetera a nuestra PC. ¿Para qué? Para, obviamente, darle el paso de los datos del disquete a la PC o del PC a la disquetera, ¿sí? Como que un ida y vuelta, ¿sí o no? De eso se trata realmente los dispositivos de almacenamiento, de que los datos yo los pueda guardar en la PC y de lo que está en la PC lo pueda guardar en la disquetera, o sea, en el disquete, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver cuál era la característica principal de este tipo de cable de datos. Dice que tiene hasta 2 conectores de 34 pines para las unidades y un conector de 34 pines para la controladora de la unidad, ¿sí? Eso quiere decir que trae 2, eso quiere decir que tiene un total de 3, ¿sí?
para conectar obviamente otro tipo de disquetera o quizás otro tipo de dispositivo que funcione con un cable de tipo FDD, ¿sí? Muy bien, pero esto ya no existe en realidad, ya no se lo utiliza, pero muy importante conocerlo, así haya pasado como quien dice la historia, porque de pronto en alguna ocasión podemos encontrarnos con algún cable de esos de allí y poder reconocerlo que eso fue un cable o es un cable FDD que se utilizaba antiguamente para la comunicación de los datos, ¿sí? Ojo con eso. Muy bien. El siguiente cable que tuvo como quien dice un gran tiempo, por decirlo así, tuvieron muchos años en el mercado, realmente, sí, fueron uno de los cables que se quedaron bastante tiempo en el mercado, y esta es la controladora de datos del PATA, ¿sí? ¿En dónde nos estamos fijando? Aquí. Déjenme sacar la lupita para hacer pequeños acercamientos, de pronto no están como que muy atentos a la diapositiva. Déjenme sacar la aplicación de la lupa para hacer una pequeña acercamiento de dónde estamos exactamente en la teoría de la diapositiva. Sí, déjenme que salga un ratito la aplicación. Ahí salió. Muy bien. ¿A dónde estamos? Estamos aquí. Cable de datos PATA. Entre paréntesis tiene IDE. Sí, IDE pues se lo conoce como al tipo de puerto que nosotros utilizamos para las conexiones del cable, que es de tecnología IDE y que se encuentra en la placa madre. Ojo con eso. Bien. Entonces dice que tiene un total de 40 conductores hasta 2 conectores de 40 pines para las unidades. Eso quiere decir, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Porque este cable, que a la vez es el de aquí, el que tenemos de color azul, ¿sí? Es uno de los cables que yo le estaba diciendo que era muy importante en su tiempo, ¿sí? En su tiempo fue muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente todos estos tres que vemos en pantalla es para la transmisión de los datos, pero este se convirtió en un tiempo uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque este tipo de cable conectaba el dispositivo de almacenamiento más grande que tiene el ordenador. ¿Cuál es ese dispositivo de almacenamiento más grande del ordenador? A ver, ¿qué me dice usted? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es el dispositivo de almacenamiento más grande que tiene el ordenador? Vamos a ver por ahí de pronto. El disco duro, profe. Exacto. Muy bien. Ya iba a nombrar, pero ya se adelantó Corozo. Muy bien, Corozo. El dispositivo de almacenamiento más grande de nuestro ordenador es el disco duro. Y este tipo de cable que les estoy mostrando, que es de color azul, es el cable que conectaba obviamente los discos duros antiguos, ¿sí? Y dice que tiene un total de 40 conductores, ¿sí? Un total de 40 conductores y hasta 2 conectores de 40 pines para las unidades. Eso quiere decir que yo podía conectar con un cable de tipo faja, o sea, de tipo pata. Podía conectar, ¿sí?, hasta 2 dispositivos, aparte de lo que va en la placa, pues sí o no. Muy bien, o sea, son 3. Por eso que, bueno, aquí en la imagen no me sale, pero en el FDD sí salen 3, ¿no? Uno iba un extremo iba, como quien dice, a la placa madre, y 2 pues para 2 disqueteras, se lo podría decir de esa forma, 2 disqueteras, o para algún otro dispositivo que sí se pueda conectar un cable FDD. En el caso del PATA, sí, que trae 40 conductores, eso quiere decir que es más ancho que el FDD. ¿Por qué? Porque desde la teoría mismo dice que el primero tiene 34, el de acá tiene 40, entonces de ley es más ancho, ¿sí? Y que obviamente este tipo de cables podíamos conectar los discos duros, ¿sí? ¿Por qué? Porque les estaba preguntando que este tipo de cable conecta al dispositivo que guarda la mayor cantidad de datos en nuestra computadora, ¿sí? O que almacena los datos en nuestra computadora, y sabemos que el dispositivo que almacena datos en la computadora se llama disco duro, ¿sí? Muy bien. Entonces ese tipo de cable conecta a los discos duros de la tecnología IDE, ¿sí? Ojo con eso. Pero dice que uno va para la controladora,
o sea, para que, no es, que vaya a la placa, y otros 2 para conectar algo más diferente. Y le voy a decir por qué este cable se hizo, como quien dice en su tiempo, muy importante, muy importante. Y le voy a decir cuál es el segundo dispositivo que conectaba yo con este tipo de cable. Era lógico saber que podíamos conectar 2 discos duros, ¿sí? Por supuesto. Pero había otro dispositivo que no era el disco duro y que también podíamos conectar con este tipo de cable y nosotros lo conocemos. Sí, yo sé que en algún caso ustedes tienen que haberlo visto y quizás su computadora también lo tenga. Sí, aunque ya no vienen en las actuales, pero normalmente todavía saben llegar computadores con este tipo de dispositivos. Y el otro dispositivo que conecta este cable se llama la lectora de CD. Sí, la lectora de CD. Y hablando de esto de los CDs, obviamente en su tiempo tuvo un gran apogeo, ¿no? O sea, el boom fue en un tiempo, porque la lectora de CD obviamente permitía la reproducción de los discos, ¿sí? De los discos. Y si ustedes, bueno, quizás no recuerdan tanto, pero hubo un tiempo donde la reproducción de información por medio de ese medio, o sea, por medio de una lectora de CD, se hizo súper que popular. ¿Sí? Por ejemplo, en los DVD, obviamente, cogía los CDs para ver qué cosa, películas, para escuchar música. En la computadora mucho más todavía. ¿Por qué? Porque podía escuchar música, ver películas, instalar juegos, instalar programas para datos, ¿sí? O sea, para todo tipo de información. Entonces, ese cable que permitía la transmisión de la información, incluyendo los videos, incluyendo los audios, lo hacía por medio de este cable que vemos aquí de color azul, ¿sí? Y tuvo muchos años en el mercado debido a que tiene, como quien dice, gran utilidad. En su tiempo lo tuvo, en la actualidad ya no, fue reemplazado, y ya vamos a ver por cuál fue reemplazado. Entonces, súper importante ese cablecito de allí. ¿De cuántos pines? De 40, no olvidarse de eso, de 40 pines, el cable de tipo pata, que conecta obviamente la unidad de almacenamiento más grande de nuestro ordenador, que es el disco duro, y que también conectaba las unidades lectoras de CD, ¿sí? Muy bien. Entonces, y después y último cable, ¿sí? Después y último cable que vamos a ver el día de hoy es el cable de datos SATA, ¿sí? Y miren que la diferencia es abismal, ¿sí? La diferencia es abismal. El uno tenía 34, el otro tenía 40, ¿sí? Y resulta que el cable que reemplaza, ¿sí?, a los dos, porque reemplaza a todos dos, al FDD, pues bueno, la disquetera en caso no es que lo reemplaza, porque la disquetera esa se eliminó y se creó el USB, pues no, o sea, por medio de pendrive ya se podía obviamente almacenar información, pero por lo menos eliminó, por ejemplo, el cable pata, lo eliminó, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el cable de datos SATA obviamente hace el mismo trabajo y con menos espacio, ¿sí? Internamente. Dice que este cable tiene 7 conductores, o sea, de 40 a 7 hay una diferencia sumamente que importante, ¿sí? Entonces la tecnología del cable es superior a la del cable pata, ¿sí? Y obviamente es más pequeño en cuanto al grosor del cable, ¿sí? Porque la cantidad de conductores es solamente de 7 y el del pata es de 40, entonces la diferencia es sumamente importante, ¿sí? Vamos a leer lo que dice este pequeño concepto, ¿no? Dice que el cable de datos SATA tiene 7 conductores, un conductor
de llave para la unidad y otro conector de llave para la controladora de unidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia obviamente de este de aquí? En todos los dos anteriores se dice que tenía un conector para la controladora y dos para las unidades, tanto como el floppy disk drive también y tanto como el PATA traía lo mismo. La diferencia del SATA, que aparte de que trae solo 7 conductores, es que solamente es de 1 a 1, o sea, de un extremo y al otro extremo, o sea, solo van 2, el uno para la controladora, ¿sí? El uno para la controladora, o sea, para la placa madre, y la otra para el dispositivo, o sea, es directo. No es como el de acá que sí puedo compartir obviamente varios dispositivos. Si yo deseo conectar un disco duro con un cable SATA, será con uno solo. No es que en el mismo cable van a venir dos conectores de estos, en el mismo cable, como en este caso en el FDD, como lo podemos ver aquí. Si ustedes se dan cuenta, hay 3, 1, 2, 3. Eso quiere decir que existen 3 tipos de conectores para poder, o sea, el uno para conectar a la placa y el otro para conectar a dos dispositivos. La diferencia en el SATA que es de 1 en 1, pero la velocidad de transmisión es muy superior, o sea que es más rápido, ¿sí? Y tiene menos conductores. Entonces ahí la diferencia es que reducen conductores y a la vez es más rápido, ¿sí? Porque su extremo es de 1 a 1, es mucho más rápido, ¿sí? Muy bien, aunque dice también algo adicional que es de conector de llave. ¿Para qué? Porque en el conector SATA, digamos que no hace mucha presión para poder ingresar en este caso a la controladora. Por eso trae una llave para ajustarlo, ¿sí? Aunque no tiene que hacer nada, solamente lo que hace es presionar nada más, ingresar el conector y ya. Cambia la diferencia de los de acá, tanto como en el FDD como en el PATA, sí ingresaban con presión, ¿sí? O sea, con una presión, había que hacer un poquito de presión para que pudiera ingresar y no se saliera con facilidad. En el caso del SATA no se aplica la presión que se le aplica la presión acá al Kelide, pero tiene una llave para que tampoco salga con facilidad. Entonces han ido mejorando de una manera así consecutiva, ¿sí? Debido a la gran avance tecnológico, ¿sí? Mientras los ordenadores se van modernizando, se van haciendo más veloces, con mayor capacidad y con más alto rendimiento, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a las necesidades actuales que tiene obviamente el usuario. Cada vez y cuando existe más información, existe más programas, existen más métodos de aprendizaje por medio de la computadora, existen más aplicaciones. Entonces, como existe una gran gama de cosas que nosotros tenemos, como quien dice, para poder aprender, entonces necesita obviamente la tecnología también por medio del hardware también actualizarse, y eso es lo que ha hecho con el paso del tiempo. Muy bien, entonces hemos conocido el día de hoy los cables internos y el propósito de cada uno de ellos. En este caso hemos visto 3, ¿sí? En este caso hemos visto 3 tipos de cable: el FDD, el PATA y el SATA. Los 3 son exclusivamente de datos, o sea, para transmitir la información, ¿okay? El uno fue conocido para la disquetera, el FDD. El PATA fue conocido para conectar los discos duros y lectores de CD, ¿sí? Y después el SATA, que es la actualización del PATA, que también obviamente conecta discos duros y que también conecta CDs, sino que tiene que utilizar otro puerto adicional, o sea, ponerlo en la controladora, en la placa madre, otro cable más adicional, ¿sí? Se utiliza más cable, pero de igual el espacio no lo ocupa mucho, ya que en el caso del cable de datos de PATA sí es mucho más grande. Ojo con eso. Pero la mejora del SATA, sin duda alguna, es la velocidad de la transmisión de los datos. Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. No, muy bien.
Vamos a ver entonces hacer un par de preguntas por aquí entonces. Vamos a ver por aquí. A ver, vamos a preguntarle a García. Ahí le demos a García. García, ¿qué me dice usted? ¿Qué conectaba el FDD? CD creo que era. CD. No. Sí, era DVD. Algo de eso. El No me acuerdo FDD. muy bien, pero El floppy disk, el bueno, floppy el disk pata drive. conecta al disco duro. El floppy disk drive. El cable de tipo FDD. ¿Qué conectaba? A ver, ¿qué me dice usted por ahí? Mora. La disquetera. Muy bien, así es, la disquetera. En el caso que decía García, que era para el del CD, era el cable pata. Sí, el cable pata era para conectar las unidades de almacenamiento como disco duro y también conectar las lectoras de CD. Muy utilizado en su tiempo, muy utilizado. Sí, muy bien. Y en el caso del SATA, ¿qué conecto? A ver, vamos a preguntar por aquí vamos a Solano. ¿Qué conecto con el SATA? Esa está facilita. Está facilita, chicos. El disco duro, profe. Exacto. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más conecto con el SATA? El DVD. El DVD. Bueno, en realidad es la lectora de CD, porque el DVD es un dispositivo aparte del computador. Sí, es un dispositivo aparte del computador, esa no es de la misma. Pero bueno, pero creo que trataba de decir que era de la lectora de CD. Sí, muy bien. Bueno chicos, entonces vamos a terminar por el día de hoy. Activen sus cámaras también mientras para poder hacer una captura, ¿ok? Voy a detener la grabación y les